Buenos días, estudiantes. Sean bienvenidos a una tutoría más de la asignatura Álgebra Lineal. Esta es la tutoría ya número 5 en esta unidad. Conforme a lo que nos dice la plataforma, nosotros estaremos estudiando lo que es la unidad 5, en la que vamos a hablar un poco sobre lo que son transformaciones lineales. Bueno, en esta tutoría digo que vamos a hablar un poco porque si ustedes ya analizaron los materiales que están ahí, son un poco extensos y pues en 2 horas no se logra hablar casi de nada. Entonces lo ideal es hacer preguntas puntuales, pero se da la casualidad que no pudieron venir nadie aquí a reunirse, a unirse a la tutoría. Por lo tanto es muy difícil saber cuáles son las dudas que presentan, pero pues haremos lo posible por hacer un abordaje bastante general, ¿sí? Que abarque muchos puntos, y lo más importante de todo es que en este abordaje vamos a desarrollar algunos ejercicios que son de ejemplos de aplicaciones de los contenidos que se ven, no de todos porque no es una distribución parcial de ejercicios, eso lo puedo decir así, ya lo revisé y la distribución es parcial. Hay unos temas que no se tocan, no hay ejercicios de ese tema, pero recordemos que vamos a tener la oportunidad de grabar lo que es la tutoría de repaso. Entonces en la tutoría de repaso vamos a tratar de cubrir los temas que no logramos cubrir en esta tutoría, y vamos a poner ejemplos de los que no hemos hecho. Entonces, recordarles que la tutoría queda grabada, que ustedes la pueden ver a través de lo que es la pestaña de la plataforma de tutorías virtuales. Ahí aparece el link de la tutoría, de la grabación. Ustedes le dan ahí, perfectamente le dan clic sobre el link y ustedes ya se unen a lo que es la grabación, ya la pueden escuchar. Es importante que escuchemos las grabaciones porque ahí nosotros podemos aclarar las dudas que tengamos. Y no olvidemos que la meta es esa, aclaremos dudas para el examen, porque bueno, ya con este segundo examen que tuvieron, bueno, fue una mala experiencia, muy mala experiencia. Lo lamento tanto, créanlo que como tutora que soy, para mí es lamentable las notas que salieron, las notas que resultaron. Es triste, es es una realidad triste, sí, pero es algo que tenemos que superar, ¿sí? Entonces, ya vimos la dimensión de cómo venía el examen. Entonces, más o menos ya nos podemos hacer la idea de la dimensión de cómo va a venir el repetido, ¿sí? Entonces, no nos vamos a hacer la idea que el repetido va a ser de nivel menor, no. Siempre en nuestra mente pongamos que va a ser de nivel superior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Revisar todo el material, porque sí me podrían decir, miren, nosotros la verdad no tuvimos ninguna tarea que se pareciera. Bueno, en realidad sí, algunos ejercicios eran de tarea y otros ejercicios, la mayoría de ejercicios estaban resueltos en el material. ¿Qué debemos de hacer de ahora en adelante? Revisar los materiales que nos suben a la plataforma. ¿Cuáles ejercicios hay que revisar? Eso es lo más complicado. Por lo menos de cada tema, ustedes revisen el más complicado, comprendan el más complicado, porque no es cuestión de que ahí está y yo me lo voy a memorizar. La cuestión es de comprenderlo. ¿Por qué sale eso? ¿De dónde sale eso? ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que se... Pues eso es lo mejor, es lo más indicado? Entonces les invito a que el material para el último parcial, para el último que tengamos sobre transformaciones lineales, algunas otras cosas, para ese último revisemos todos los materiales, hagamos preguntas, leamos mucho. Yo sé que esto es complicado, ustedes me dirán, supieran que tengo las otras materias, tengo que leer, pero como no tiene idea, un montón. Claro, yo doy otras dos materias que son teóricas y a mí me toca leer un montón. Para poder ir a dar la clase, yo también leo un montón. Para poder saber cuál es la tarea que van a hacer, me toca leer un montón lo de la tarea para saber qué es lo que me van a entregar. Entonces yo también leo, sí, pero usted no está con la preocupación de que va a hacer examen. Sí, tiene toda la razón. Yo no estoy con la preocupación que voy a hacer examen, pero estoy con la preocupación que mis estudiantes van a hacer examen y yo quiero que salgan bien mis estudiantes. Esa es mi preocupación. No crean de que solo ustedes les preocupa su nota. A mí también me preocupa la nota de ustedes.
Se los dije, les dije, estoy preocupado, salieron mal. Pero estaba difícil, me dijeron. Sí, le dije yo a un compañero suyo, sí, estaba difícil, me dijo. Y entonces, vamos a dejar la materia. Le dije, no quiero que tengan esa mentalidad. Vamos a pasar la materia, vamos a dejar la materia, no. Yo quiero que tengan en cuenta, vamos a esforzarnos más para pasar la materia. No descuidando a los demás, no, hija mía. Lo que yo quiero es que le metamos a todo. Yo sé que el trabajo es cansado, yo sé que el trabajo es cansado. Uno llega a la casa y uno quiera llegar solo a descansar y que en el hogar y que la esposa y que los hijos y que esto allá y que lo otro y que mira aquí, que mira allá. Yo sé que es complicado. En mi caso, a mí me queda tiempo de revisar todo a partir de las 10 de la noche. No crean que yo al llegar de mi trabajo como a las 6 de la tarde voy a llegar, bueno, voy a trabajar ahorita para poder dormir temprano. No, también tengo un hogar, también tengo una familia, también tengo un hijo. Hasta que mi hijo se duerme, a partir de las 9 y algo, a las 10 de la noche yo ya puedo comenzar a trabajar. Entonces que me depela. Si me preguntan ahora, he dormido, me fui a dormir a las 3:30 de la mañana. Me he levantado a las 6. Bueno, antes de las 6. He dormido casi nada. Tengo sueño, sí, mucho sueño. Tengo mucho sueño, la verdad. Pero requiere sacrificio. Todo requiere sacrificio. Esta semana que viene a mí me va a tocar estar con ustedes como estudiante de un curso que estoy yendo a recibir de parte de mi trabajo. Estamos yendo a una capacitación que la está dando un cubano que me llamó muchísimo la atención, créanmelo, es muy bonita porque estamos hablando del enfoque socioformativo que está hecho por competencia para elaboración de planes de estudio a nivel universitario. Entonces, esto es conjunto con las universidades para lograr mejorar el perfil de egreso de ustedes. ¿Qué es un perfil de egreso? En el perfil de egreso, cuando es por enfoque, por competencia, se describe las competencias que el estudiante va a adquirir a lo largo de su carrera. Que cuando termine la carrera diga, usted es capaz de esto, yo soy capaz de hacer esto, lo otro, y respondo a esto, lo otro. Entonces, eso es un perfil de egreso. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros recibimos una carrera, estamos aquí recibiendo clases y muchas veces ni siquiera conocemos cuál es el perfil de egreso, cuáles son las competencias con las que nosotros vamos a salir. Y muchas veces todas las materias que se definen, que están en el pensum, en la malla curricular, no responden a cómo se van a adquirir la competencia, porque los perfiles están acá y las materias están en otro lado y no hay una unidad. El estudiante sale, se enfrenta a la vida real, no haya qué hacer, no sabe de qué trabajar, no sabe cómo hacerlo, porque justamente durante la educación que tuvieron nunca se le explicó. Y yo soy sincera, es la clase de profesionales que estamos formando, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas tan mecanizadas que como que esto es un algoritmo, como que esto es lo otro. Entonces estamos acostumbrados a eso y nunca le decimos al estudiante la parte más importante. Y esto tú lo puedes ver en tal problema de la sociedad. Tú lo puedes relacionar con este problema para resolver este problema. O este contenido se visualiza de esta forma en la vida real. Entonces ahí entramos como en una controversia, porque ni nosotros como docentes lo podemos explicar, entonces va a ser muy difícil que los estudiantes van a poder desarrollar esas competencias que son las necesarias. Recordemos que en una universidad se trata de formar profesionales, pero profesionales que contribuyan al desarrollo socioeconómico y el bienestar de nuestro país.
si nosotros sacamos una carrera solo por sacarla y no sabemos cuál es el beneficio que con nuestra carrera vamos a dar a la sociedad, pues estamos perdidos. Entonces, tal vez cambiarle un poco el enfoque, de dejar de ser tan abstractos de las materias tan pesadas y digamos al estudiante, mira, esto lo puedes ver así, así en la realidad. Entonces, tal vez el estudiante así va a buscar un poco de más interés. Más interés. Recordemos que desde que están pequeños los niños en la matemática, justamente ese es el problema que tenemos. ¿Qué nos dicen? Pero es que ya esto para qué me va a servir. La matemática para qué me va a servir. Ponen los chistes ahí en el Facebook de que me alquilo un cuarto, no sé qué, y creemos que esa es la utilidad. Estamos mal, ¿va? Pero poco a poco podríamos ir cambiando el enfoque. Por nosotros es de iniciemos. Es difícil, sí, es difícil. Es difícil poder hacer las cosas. Va a costar bastante, comenzando por los docentes. Nos va a costar como docentes, sí, nos va a costar porque a nosotros nos formaron de la forma rutinaria. Entonces va a costar, pero lo podemos lograr. Que les voy a decir, mire, lo voy a hacer ahorita en esta materia. Es bien difícil, pero lo intentaré en algunas otras. Por lo menos buscar algunas aplicaciones. Eso. Bueno, pues ya después de darle unos tantos, un poco de eso, un poco de conciencia, crear un poco de conciencia, pues vamos a entrar en sí lleno lo que es el desarrollo de la agenda. Desarrollo de la agenda. Vamos a ver qué es lo que tiene preparada la agenda para el día de hoy. Pues hoy día sábado 16, sabemos que inició nuestra tutoría a las 10 de la mañana, con el saludo, la bienvenida, y ahí, ¿verdad? La charla de motivacional. Estamos con esa charla, entonces ya dimos la bienvenida. Entregar el examen parcial, dice. Bueno, pues usted no lo puedo dar porque como está muy lejito de mí, si estuviera cerca se lo pudiese dar. Entonces, resolver los ejercicios donde hubo más dificultad, pues nos dan 15, 20 minutos, está difícil, ¿va? Porque sinceramente salimos mal en la mayoría de ejercicios. Resolver la mayoría de ejercicios está difícil. Les compartiré lo que es la solución del examen. Eso ya, con la autorización ya del coordinador ya lo puedo hacer. Incluso les puedo enviar el examen, no solo enviar la solución, enviarle el examen. Ahorita lo vamos a ver. Pueden tomarle después una captura de pantalla a la pantalla porque vamos a poner el examen. Y eso les puede servir, les va a servir para estudiar como una guía de estudio, para que tengan la idea de qué nivel venía el anterior y más o menos tengan la idea del nivel que va a venir el otro. Entonces, después de hacer eso, recordarles que tienen una tarea, la tarea 3, que es para el 8 de julio. Tienen tiempo, van a decir sí, pero no hay que atenderlo. Decirles que utilicen los foros de duda para resolver las consultas que tengan. Y estas consultas se hagan con anticipación. En esto nada más les quiero decir algo más. No es que el tutor sea malo. No es esa la cuestión. La cuestión está que si usted me viene y me escribe como a eso de las 12:30 de la noche, aunque es probable que esté despierta, es probable que no esté en esta materia, es probable que yo lo que esté haciendo es calificando o es probable que lo que esté haciendo es revisando algún material. Entonces yo no voy a poder ver si usted me mandó un mensaje a esa hora. Entonces yo siempre les he dicho, escríbanme a la plataforma y si yo no les contesto rápido, escríbanme al WhatsApp, pero siempre a la plataforma primero porque eso queda de evidencia. Entonces yo necesito que quede algo de evidencia. Porque así yo puedo tener una constancia de que estoy pendiente de ustedes. Entonces, ahora, decirles que cuando ustedes mandan una cuando ustedes mandan un mensaje, no significa que el tutor está así ahí al día. Yo les digo, yo reviso la plataforma en la mañana.
Antes de entrar a mi trabajo, llego como a las 8 a mi trabajo, entro a las 8:30, reviso en esa media hora. Si no hay nada, pues me salgo y ya saben que en mi otro trabajo tengo que estar en mi otro trabajo. Entonces, ya en la noche que llego a mi casa, puedo dar otra revisión, pero que si me lo mandan a las 2:30, lo voy a responder cabal a esa hora, no, pues es bastante difícil. Entonces, si ustedes me mandan como una notificación, le escribí a la plataforma, me puede contestar, ok, con gusto reviso y con gusto le contesto. Y si me está pidiendo algún documento o algo, es probable que no se lo voy a poder mandar en el instante, porque voy a necesitar quizá en la mayoría de cosas yo la tengo en mi computadora y cuando me voy a mi trabajo, como yo tengo computadora en el trabajo, mi computadora no la anda cargando. Yo le puedo decir que lo voy a mandar más tarde, lo voy a mandar más noche. Y puede ser que no se lo pueda enviar en la noche por problemas. Ustedes saben cómo el internet falla, o por ejemplo el internet me puede estar fallando. Pero igual se lo voy a mandar, háganme un recordatorio. Si no les mandé las cosas, recuérdenme. Mire, Lick me prometió tal cosa y no me lo mandó. Oh, ok, se lo voy a mandar. Otra cosa, procuren. No, eso es más que todo, hacer las consultas con tiempo. Porque si son a media hora que ya falta para terminar el tiempo límite de la tarea, pues va a ser beneficio que el tutor le esté contestando y después usted puede decir, no, no me contestó el tutor, así que no es mi culpa. Ah, el tutor, pero ¿cuánto tiempo tuvo usted para poder preguntar? No, entonces hay que valorar eso. También me quería recordar de que ya está para que puedan evaluarme. Ajá, y se pueden quitar todo lo que quieran, muchachos y muchachas. Vamos, hagan todo. Esa es la parte del estudiante en la que puede hacer y decir, profe, ahí me la va a pagar. Ok. No, no es muy ético, así como son los maestros, en la nota vas a ver que te portas tan mal en la entrada. No, no, no. Hay que ser conscientes. Pero ustedes aquí está todo su derecho de evaluar como usted quiere. Usted entra ahí en la plataforma y por favor llene la evaluación. También a Jesús, preguntarle a Jesús si usted mandó lo que es la constancia, la constancia laboral del por qué no pudo asistir al examen. Entonces, porque si no presentó la constancia no se lo van a poder hacer. Así que por favor verifique si la presentó y si no, escríbanle al coordinador. Creo que no la mandó, fíjense. Es que se me olvidó, usted creo que me hizo una pregunta y se me olvidó y yo le dije que se diera por enterado, pero era para el diferido, porque ahorita solo había puesto para el repetido. Entonces, mejor escríbame y vamos a ver cómo solucionamos todo, por favor. Entonces, ya está, lo recuerdo la tarea. El examen va a ser el 23 de junio, la prueba diferida repetida. Es conjunta, pero si no han mandado el permiso del trabajo, la constancia laboral que no pudo asistir, no se lo van a hacer, así que es por enviarla. Eh, de 1 a 3 va a ser la prueba. Comentarles que yo no voy a poder estar, así que si es el 23, que es día sábado, pues no puedo estar. Lo siento mucho, pues ahí sí vamos a tener un poco de inconveniente, me siento muy triste, pero yo tengo clases, tengo que cumplir la semana B, entonces no puedo estar, aunque deseo estar, no puedo porque tengo que cumplir lo que es la semana B, tengo 2 asignaturas y se me hace imposible poder llegar a cuidarlo. Entonces, si es esa fecha, pues el coordinador va a buscarle la persona que lo va a ir a cuidar y pues ustedes adelante, no se preocupen, que aunque yo no esté, la persona que va a ir espero que les pueda aclarar las dudas que tengan y pues ustedes tienen los de pena preguntar. Miren, nomás que le puede decir a un maestro, ustedes dirían, yo no le puedo ayudar con eso, no me pregunté. Pero ustedes pueden intentarlo, así que ustedes no se desanimen, ustedes siempre pregunten. Ustedes hagan pregunten todo lo que quieran preguntar y pues ellos les dirán si les pueden o no ayudar en ese punto. Entonces,
La primera paso era el sondeo de lectura, que pues como siempre la tutoría, mala suerte, no lo puedo hacer, es imposible hacerlo porque no hay nadie, o sea, no puedo preguntarle a alguien si ha compartido algo porque no hay nadie conectado. Entonces obviamos ese paso y vamos a ver. Acá tenemos la propuesta, le vamos a quitar la palabra discutir, vamos a quitársela porque discutir es una discusión, tienen que haber dos, discutir por el mundial, hay dos discutiendo por los partidos políticos, por partidos de fútbol, por otro juego, juego de póker, juego de cartas, yo no sé nada de eso, pero me estoy diciendo discutir en pareja, el esposo, la esposa, la pareja, ya es de dos, para discutir, por lo menos dos. Pues aquí ahorita yo estoy solita hablando conmigo misma para ustedes. No me puedo poner a discutir conmigo misma porque siempre voy a estar a favor de mí. Entonces no habría discusión. Entonces no puedo discutir con ustedes, no podemos debatir, no podemos opinar porque no hay nadie. Así que lo que vamos a hacer es dar algunos conceptos de transformación lineal, sus propiedades, tratar de explicar los tipos de transformaciones lineales, los estudiantes la definición del núcleo, leer, y la clasificación de las transformaciones lineales es parte de lo que es el isomorfismo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Les repito, es algo general, algo básico. Lo más profundo lo tienen que hacer ustedes con la lectura del material. Y pues en el repaso vamos a hablar ya un poco de estos ejemplos, porque en el último los ejemplos que han mandado, los que les dio el coordinador, no de isomorfismo, o sea, habla de un automorfismo, pero bueno, si así hablamos de alguna transformación, de algunos tipos, encontramos el núcleo, la imagen, y vemos alguna inyectividad, alguna actividad para hablar de un automorfismo. Entonces, pero vamos a expandir un poquito más los ejemplos la semana que sea de repaso. En esta de acá, esta semana no va a ser la de repaso, desde ya lo digo, esta semana no va a ser la de repaso. Lo que sí voy a decirles es que voy a estar atentos a alguna duda que tengan para el examen, ¿sí? Eso sí, para el examen. Pero la de repaso para este material no la voy a dejar para esta semana porque sería algo un poquito pérdida de tiempo, porque yo sé que ustedes no van a leer el material que corresponde a esta unidad porque ustedes van a estar estudiando el material que corresponde a la unidad anterior. Entonces no me voy a detener a quererles meter más porque ustedes van a estar afanados estudiando para el examen. Entonces lo que a mí no me conviene hacer es dejarla de repaso para esta semana. Entonces la dejamos para la otra semana y en la otra semana entonces sí ya discutimos más ejercicios para poder abonar un poquito más a lo que es este tema de las transformaciones lineales. Entonces después nos piden ya la aplicación de los conceptos para resolver los ejercicios, nos dan una función, nos dan cómo se define la función y nos preguntan si esta que acá es una transformación, si esta función es una transformación lineal. Entonces, la otra tenemos que va la identidad, que es una función, la función identidad, queremos ver si esta es una transformación lineal, que por cierto se va a llamar transformación de identidad. Otra que siempre nos dan nuevamente otra función y nos dicen que si es una transformación lineal. Las primeras tres hablan de saber si es transformación o si no es transformación una función. Para el cuarto lo que nos piden ya es encontrar lo que es la imagen, que ya es un poco diferente. Para el 5 igual nos piden determinar la imagen. Para el 6 ya nos piden encontrar el núcleo, que para una función definida, la transformación, esto sí ya nos dice que es transformación. Para el sexto es eso, lo del quedar. Para el séptimo nos piden que calculemos lo que es el núcleo, que es la nulidad, que es el rango,
al núcleo conocido como el querer, de una transformación lineal. Para el 8 le dan una aplicación. Primero nos preguntan si esa aplicación es una transformación lineal, luego nos preguntan si es inyectiva, y 1, si es sobreyectiva y si es un automorfismo. Es decir, un automorfismo es la transformación lineal biyectiva en un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Por lo tanto, yo necesito probar si es inyectiva y sobreyectiva. Para que sea inyectiva, vamos a darnos cuenta que el conjunto, si yo tomo dos elementos del conjunto de partida que son iguales, entonces a los que les corresponde en el conjunto de llegada también tiene que ser iguales. Entonces, si las preimágenes son iguales, entonces las imágenes son iguales. Y es sobreyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento o existe un elemento en el conjunto de partida tal que al aplicar la transformación lineal me lleve el elemento del conjunto de llegada. Estamos hablando un poco de lo que es inyectividad y sobreyectividad, que es la parte última que vamos a ver. Entonces, como el primer paso decía muy claramente acá, el segundo, perdón, el primero era del perdón, era de la bienvenida. Entonces el segundo paso nos dice entregar el examen. Como no se los puede entregar, vamos a venir, vamos a presentar al escritorio y vamos a ver el examen. Ok. Entonces ahorita estamos viendo lo que ustedes ven en la pantalla. Entonces acá está. A ustedes el día 3 de junio se les presentó esto. Y hombre, qué angustiante, ¿verdad? Nos presentaron 5 problemas, 3 con una ponderación de 20 y los otros restantes de 10 y 30. Wow, qué aflicción. Fue aflicción, no sé. Ahí la constancia. Entonces nos decía el primer ejercicio. Utilizando propiedades determinantes, encuentre el determinante de esta. Determinante de esa matriz. Pues la matriz se ve algo feíta, ¿va? Para intentar hacerlo así nada más. Al hacerlo, por las dos formas, aplicando propiedades de determinantes o hacerlo de un solo, de calcular ese monstruo, tenía que llegar a lo mismo. Entonces, claro, largo no convenía. Lo que convenía era usar propiedades. Y fue justamente yo lo que les dije, miren, intenten usar propiedades. Intenten usar propiedades. Ok, entonces aquí podemos ver de que si yo hago la columna 2 más C sub 3 entre C sub 2 más C sub 4, entonces ahí yo ya voy a tener lo que son dos filas iguales y el determinante de una matriz que tiene dos filas iguales a la 0. ¿Sí? Bueno, yo lo vi de otra forma, sumar esta con esta, y me parece que habían dos columnas que me quedaron iguales, algo así, pero para todo. Entonces, pero miren, que a mí se me fuera a ocurrir esto,
está bien difícil. Yo sé, está difícil, porque está difícil. No me pudo haber ocurrido a mí. Entonces tenemos que empezar a usar propiedades. ¿Qué me conviene hacer? ¿Cuál veo yo que la puedo hacer igual? ¿Cuál puede tener algún componente? ¿Cuáles puedo separar para que se vean iguales? Entonces, todas esas cosas me ayudan. ¿Sí? Entonces, yo puedo intentar separar, yo puedo intentar ver qué es, qué es ese componente que me hace falta, cómo lo puedo ver, cómo lo puedo llevar a esa forma, porque ahí es donde comenzamos a ver si tiene dos iguales es cero. Es más probable cuando tenga usted una matriz así es que los determinantes sean cero. Entonces, ahí estamos con eso que yo me salió. Entonces, en el literal B, para ser sincera, ahí no tuvieron problema. Muy bien, hicieron muy bien. Ya saben que al hacer al cubo es como determinante elevado al cubo, ya saben cómo calcular la inversa, este determinante, ya saben cómo calcular una traspuesta, ya saben que elevado al cuadrado, ya saben que el producto de todo esto es el producto de todo. ¿Sí? Entonces, eso ya lo sabían hacer, no hubo ningún conflicto. En el literal C, nos pedían de trigonometría cuadrada, se olvidan todo mal, y después si esto se cumple. Demuestra que si es ortogonal, entonces el determinante de A es igual al determinante de más o menos 1. Entonces, procedemos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces dijimos que estaba bien, a todos les dio, casi todos les dio bien. Ahí sabemos que si es ortogonal, también tiene que A por A traspuesta es igual a la identidad. Lo que tiene invertible, yo puedo pasarlo, puedo multiplicar perfectamente por A de esta forma. Entonces yo tengo, por un lado, yo voy a tener que el determinante, aplicando determinante a esta ecuación de Cama, que es el determinante de I, acá creo que vamos a obviar. Podemos comenzar así también. Yo sé que el determinante de la matriz de identidad es igual a 1. Entonces, 1 va a ser igual al determinante de identidad. Pero el determinante de identidad es igual al determinante de A por A y traspuesta. Eso va a ser igual a 1, va a ser igual al determinante de A por el determinante de A traspuesta, porque hay determinantes, pero yo sé que en determinantes, el determinante de A y el determinante de A traspuesta son iguales, eso lo tengo aquí. Entonces, esto me va a dar una cuadrática, al sacar raíz me queda más o menos 1. Entonces, el determinante de A es igual a más o menos 1. Entonces, esa prueba como que no estaba tan difícil que se diga, ¿verdad? Pero yo los comprendo. Momentos se nos olvida, momentos de presión en el examen, nos sentimos desesperados, entonces ahí pasan esos problemas. En esta no me voy a detener, no tenía media hora, en este salieron una mayoría bien, en este también pudieron aplicar lo que es la regla de Kramer, en este solo me voy a detener en el literal A, porque el literal A es uno de los que estaban un poco menos difíciles, que yo todavía les di una pista ahí cómo lo podíamos hacer y pues me fallaron en ese. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos piden esa? Nos dicen, sean H1 y H2 dos subespacios de un espacio vectorial. Esos dos ya son subespacios. Y queremos demostrar que la intersección de ellos es un subespacio. Entonces, para que sea un subespacio, ¿qué debe de cumplir? Que si yo tomo un elemento de aquí, dos elementos de aquí, al hacer la suma de esos dos elementos, ese siempre se queda aquí. ¿Sí? Eso es lo que debe cumplir. Y que al tomar un escalar en un real, escalar es un real. ¿Y qué pasa con ese escalar? Al multiplicar ese escalar por un elemento de ese de aquí, ese se queda aquí siempre. Entonces, justamente es lo que hacemos, ¿no? Yo me tomo un x1 que va a estar en la intersección y un x2 que va a estar en la intersección. Entonces, yo sé que h1 y h2 son subespacios. Yo sé que x1 más x2 pertenece a h1, pero al mismo tiempo, por ser h2 subespacio, yo sé que x1 más x2 pertenece a h2.
Pero mire, ¿y por qué yo sé que es eso? ¿No será que el X1 pertenece a...? No, porque yo dije que está en la intersección, es decir, que está en ambos, está en H1 y H2, está en H1 y H2. Entonces, así, H1 más H2 va a pertenecer a H1 y H2. Y si está en H1 y está en H2, ¿qué significa? Que X1 más X2, ¿dónde va a estar? En la intersección, porque está en cada uno de ellos. Entonces, de igual manera, nos tomamos un escalar en la intersección y vamos a ver de que por ser H1 y H2 subespacios, entonces yo sé que alfa por H1, alfa por X1 va a estar en H1 y alfa por X2 va a estar también en H2. Entonces, alfa por X1, perdón, y alfa por X1 es el mismo, ahí tomamos el mismo, está en, tanto en X1 como en H1 como en H2. Entonces, ¿qué pasa? Pertenece a la intersección, ¿sí? Pero eso se deriva de la propiedad que me dicen que H1 y H2 son subespacios, ¿sí? Ya a tomarme este de aquí debería haber iniciado la prueba, sea X1 perteneciente a H1 intersectado a H2 y alfa que pertenece a los reales. Entonces, como X1 pertenece a la intersección, significa que X1 pertenece a H1 y pertenece a H2. Entonces yo ya voy a tener X1 que está en H1. Voy a tener X1 que está en H1, pero como X1 es un espacio para cualquier escalar en los reales, yo sé que el producto de alfa por X1 va a estar en H1, de igual manera para H2. Entonces ya sé que alfa de X1, alfa por X1 está en H1 y alfa X1 está en H2. Significa que está en la intersección. Si está en ambos, está en la intersección. Entonces se cumplen las dos acciones de cerradura, por lo tanto es un subespacio. Eh, en el 4 nos decía que nos daban esa de ahí y que escribiéramos X en términos de en B2, en términos de esta base. Es decir, que nos pedían en realidad lo que era la matriz de transición o cambio de base de B1 a B2. Entonces, este ejercicio, justamente este ejercicio, déjenme recordar, de comentarles que este ejercicio está en el último material de folleto que decía más folleto completo. Ahí lo podemos revisar. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque la solución ahorita que les voy a presentar requiere de que hagamos un análisis de los ejemplos que están anteriormente, ¿sí? Recuerden que el maestro que estuve aquí es la solución un poco abstracta. Entonces, veamos este. Dice, primero dice, se verifica, dice que B2 es una base. A mí no me gusta esto. Así que vamos a ver justamente el ejercicio. Es el ejemplo 5.6.1 que se encuentra en la página 366. Ponen aquí en la 48. Más. Dice que escribamos a X en vectores de 2. El primer paso dice que se debe hacer es verificar que B sub 2 es una base. Que esto es una base. Pero esto va a ser una base si solo si los tres vectores son linealmente independientes. ¿Y esto significa? Significa que al sacar yo el determinante de estos de la matriz que conforma estos tres vectores, su determinante debe ser diferente de 0.
Ok, entonces lo que tengo que hacer es el determinante primero. Ok, vengo y sacamos el determinante. Sacamos el determinante y justamente nos da que es 8. Y 8 es diferente de cero. Por lo tanto, esta es una base. Ahora, pero yo estoy hablando de una base en R3. Ah, pero en R3 yo ya tengo lo que es la base canónica. ¿Y la base canónica cuál era? Uso 1, 1, 0, 0. Uso 2, 0, 1, 0. Uso 3, 0, 0, 1. Ahora, cuando le dicen aquí de inmediato, se ve que la matriz de transición de C de B2 a B1 está dado por cuál le dicen. Ah, miren, le dicen que es esta. Pero ahí se lo dice de inmediato. ¿Pero por qué le dicen eso de inmediato? Ah, porque usted va a venir y usted va a venir y va a hacer esto. Le dice, para encontrar la matriz de decisión de la base canónica a la base B sub 2, se escribe la matriz C. ¿Y qué me dice que la matriz C es? Primero, las columnas son B sub 1, B sub 2, B sub N. ¿Quiénes son estos? Son los vectores que me componen a la base 2. Ah, entonces mi matriz de transición, ¿cuál va a ser? Bueno, mi matriz C, no la de transición, porque la de transición es la inversa. Ah, entonces ¿quién va a ser? Busco mi base, la base. Y ay, bueno, ya dijimos que esta es una base, porque son linealmente independientes. Entonces, las columnas de estos, de los vectores, van a ser lo que me van a componer mi matriz de transición. Claro, si esto no hubiera sido linealmente independiente, yo tendría que buscar la base de estos vectores, la que me fuera linealmente independiente, ¿sí? Pues en este caso da esa. Entonces C es esa. ¿Y ahora qué sucede? Entonces, de acuerdo a este teorema de aquí, miren, a esta parte de aquí, que en realidad el teorema comienza desde aquí, pero a esta parte de acá me dice que vamos a calcular la inversa de la matriz C, que es la que ya encontramos. Y esta va a ser la de la transición que se busca. Entonces yo vengo y digo, entonces la matriz de transición A, que va de B1 a B2, es la inversa de esta matriz. Y yo la inversa ya la puedo calcular, ya la puedo calcular por medio de determinante, ya la puedo calcular haciendo operaciones elementales, como sea, yo la puedo calcular. Y a ellos les da que es esto. Entonces, como el problema nos decía encontrar la matriz de transición, entonces acá es a lo que se busca, a buscar la matriz de transición, ¿sí? Y es esta. Justamente aquí lo hacen por las propiedades que en la inversa va a ser 1 entre el determinante de C por la adjunta de C. Entonces, eso es todo. Eso era lo de calcular. Pero si no tenemos las bases bien sólidas de lo anterior, entonces estaríamos un poco, por eso les digo, hay que ir vamos revisando a la mano con el material, porque hay algunas que no son muy evidentes, hay algunas que les va a costar mucho, hay algunas que no van a entender si solo les doy la solución. Como si yo les digo, miren, vayan a buscar en la página tal y por favor lean el ejemplo que está anterior o el teorema anterior, que ustedes lo van a comprender. Entonces eso se va basándose en ese teorema y pues ya tenemos ahí la solución. Ahora en el 5, ¿qué nos proponía el 5? Dada la matriz esa, encontrar el espacio nulo, la dimensión, la nulidad y comprobar esta parte de acá. Entonces, volvemos nuevamente. Busco este. Acá, yo lo vi. Pero para todo esto, ustedes toda esta teoría la deben de dominar, porque si no, no van a entender cómo es que se hace. Vamos a ver si es esta. No, pues no es esa. Este ejemplo les serviría de mucho. Creo que sí es esta. Es esta. Bueno, aquí nos vamos a dar cómo calcular el espacio nulo. Entonces, el espacio nulo, ustedes observen esa matriz U. Entonces,
Pero eso de dónde viene. El rango de una matriz es igual al número de pivotes de su forma escalonada reducida por el medio. Forma escalonada reducida. Es lo que yo necesito, ¿sí? La forma escalonada reducida. Pero ¿por qué entonces? Por eso es que allá me dicen, pero porque esta es la escalonada reducida, yo llego a esto, llego a lo otro, llego a lo otro. Pero es por esa razón. No crean de que solo es porque a mí se me dé la gana que yo la voy a llevar a escalonada reducida. Entonces, desde acá empieza lo que es la nulidad. Entonces, por favor, me leen todo lo que es esto. Nada, 326, me leen todo eso. Y por esa es la razón de que usan la forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces, no es que a uno se le dé la gana. Entonces, yo vengo y encuentro esto. La escalonada reducida. Entonces me voy pasando a la solución de este teorema y yo voy a tener que las soluciones de este es ax igual a cero. Son las mismas soluciones de este x. U de x igual a cero. ¿Sí? X es igual a esto. Entonces U de x, como queda resuelto, yo lo voy planteando de esta forma de aquí. 1 menos 32x3, porque este sería x sub 2. Y aquí tenemos el x sub 41, x sub 4 igual a 0, igualando el vector 0. ¿Sí? Nuevamente, aquí tenemos que x1 vale 0, x2 más 14x3. De esta forma formamos este sistema de acá. Y despejo x1 y x2. Entonces, de manera que si x pertenece a la nulidad de A, entonces yo voy a tener que este de acá, voy a poder hacerlo en como una combinación. Miren, yo puedo despejar x3 y lo voy a ver como esta matriz que me queda de acá, 32 menos x sub 3, porque saco los comunes de x sub 3, entonces yo sé que en esta hay x sub 3, acá está un x sub 4, no voy a tener en esta parte de acá, que es donde va el 0, lo mismo me pasa con esto. Entonces, esta es una base. Como es una base, entonces es el generador. Entonces, este es un generador, ¿sí? Entonces, al observar nosotros la solución del examen, nosotros no comprendemos, solo vemos, ya la escalonada reducida, entonces llego a ese. Entonces, lo que se ha hecho aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, NDA es el conjunto generador que va por esos dos vectores, ¿sí? Entonces, aquí, sí, aquí había un error, muy bien, aquí ahí se lo corrigieron, había un error, o sea, por acá, aquí, por ejemplo, aquí es 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos un x1, lo que no tenemos aquí es x4, pero x1 sí hay, y aquí es al revés, aquí tenemos lo que es x3 no tenemos y x4 tenemos, entonces aquí hay un intercambio, ¿sí? Entonces es lo que hacen acá, es lo que le presentan, entonces yo les diría, y igual para lo demás ahí está resuelto, aquí lo pueden ver en la pantalla, lo que yo les recomendaría es, una recomendación, es que nosotros no vayamos solo a ver esto. Ya les dije en la página que está para que lean lo anterior y lo puedan comprender. Okay, entonces hasta aquí dejamos lo que es la solución del examen. Vamos a dejar de compartir escritorio. Vamos a moderar los archivos que tenemos en PowerPoint. Bueno, creo que ya teníamos uno. Vamos a ver si lo podemos volver a poner.
Estamos esperando que vuelva a cargar la presentación para ya meternos en lleno a lo que es el tema de hoy. Vimos el examen. Les pido por favor, como se lo repito, lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de repetírselo. Revisen lo que es el material, porque si solo miran la solución del examen no lo van a comprender, porque van a necesitar tener bien claros, súper claros lo que son los conceptos anteriores, tener teoremas claros, tener definiciones claras, van a necesitar haber entendido muy bien los otros ejemplos que se desarrollaron, porque si no, no van a lograr comprenderlo. Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos. Ya habíamos visto un poco sobre la solución del problema del examen. Entonces, comencemos con un poquito con lo que es la teoría. Vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con lo que es una transformación lineal. Bueno, pues para hablar de una transformación lineal, comentarles que lo que son las funciones es algo muy importante en lo que es la parte de las matemáticas, y por supuesto las funciones no se podían quedar atrás en lo que era álgebra lineal. Entonces, cuando hablamos de funciones en álgebra lineal, en realidad de lo que vamos a hablar que tenemos dos de transformaciones, cuando hablamos de transformaciones, entonces vamos a definir una función que va a ser esta función, que va a transformar de un espacio vectorial, porque es lo que venimos trabajando en álgebra, los espacios vectoriales, de un espacio vectorial a un espacio vectorial V, digamos, a otro espacio vectorial W. Entonces, justamente eso es lo que hace la transformación. Entonces, pero ¿qué propiedades en particular sería conveniente que te poseyera? Entonces, puesto que las operaciones de adición y multiplicación por escalar son las operaciones esenciales de un espacio vectorial, se va a exigir que la función preserve estas operaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que si nosotros tenemos dos espacios vectoriales V y W, espacios vectoriales reales, una transformación lineal T que va de V en W es una función que asigna a cada vector de V en V, cada vector V en V grande, un vector único de V en W y que satisface para cada U y V en V y para cada escalar alfa la siguiente propiedad. Entonces yo voy a tener que la transformación de U más V se va a convertir en la transformación de U más la transformación de V. Y que si yo tengo la transformación de alfa por V, va a ser igual a alfa por la transformación de V. Entonces, que se preserva lo que es la suma y el producto, que es justamente las operaciones con las que trabajamos los espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces hay que tener bien claro eso. Yo lo tomo acá y con esa T me lo envía acá, a un elemento de acá. ¿Sí? Hay que tener claro eso. Parto del conjunto de partida, del conjunto de partida que es V, y yo llego al conjunto de llegada que es un poco irrelevante. Si yo llego al conjunto de llegada, pues claro, que es W. Entonces, si a mí me dicen, mire, esta es transformación, esta posible transformación lineal, sí o no, ¿qué es lo que voy a hacer? Probar estas dos propiedades. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, me dicen que yo voy de R2 a R3 y me define la función T, que es XY, me toma, por ejemplo, y claro, yo voy de R2, ¿qué me voy a tomar? Un par ordenado. ¿Y a qué me tiene que llevar? A algo que pertenezca en R3. Tres componentes, tiene que tener mínimo tres componentes. Entonces, me lleva a esto. Por ejemplo, si yo tengo T de 2, 3, la transformación me va a llevar menos 1, 5 menos 9. Porque el primer elemento que me lo hace me le suma la segunda componente.
al segundo elemento de aquí, me le resta la segunda componente y el tercero es el triple de la segunda componente. Ok, entonces queremos saber si esto es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar dos elementos de R2. Entonces, pues, mi par ordenado aquí es 1 y 1 y mi segundo par ordenado X2 y 2. ¿Y qué es lo que quiero ver? Que la suma de ellos, ¿qué va a ser? La suma de ellos va a ser igual a tener la transformación de la primer elemento más la transformación del segundo elemento. Entonces, es lo que voy a hacer. Pero yo sé que la suma de estos dos elementos, que son en R2, dos vectores, aquí va a ser igual a sumar componente por componente. Esa es propiedad de vectores que yo ya me la puedo, yo ya la conozco. Perfecto. Entonces yo ya a la suma, ya aplicada la suma en estos dos elementos que me he tomado, estos dos vectores, entonces yo lo voy a aplicar a esto la transformación. Ok, ya aplico la transformación y ¿qué es lo que me hace? Me hace justamente lo que me dice aquí. Me dice, mira, al primer elemento que tenés, mi primer elemento es x1 más x2, ¿qué le voy a hacer? Le vas a sumar al segundo elemento. Ok, x1 más x2 más y1 y al segundo elemento, ¿qué es lo que le va a hacer? Le va a restar al primer elemento, le va a restar el segundo. X1 más x2 menos y1 más y2. Cuidando que este menos abarca todo, ¿no? Entonces aquí ya lo ponemos por separado. Y el tercer elemento, ¿qué es lo que me hace? El tercer elemento lo que me va a hacer va a ser el triple del segundo elemento. O sea, va a ser 3 veces y1 más 3 veces y1. Magnífico, ya lo tengo acá. Pero ahora, por propiedades de vectores, aquí es igual esto. A ver, aquí es igual. Entonces yo puedo hacer x1 más y1, x1 menos y1 y 3y1 más x2 más y2, x2 menos y2 y 3y2. Pero ¿qué es esto? Esto no es nada menos que aplicarle t a mi primer vector. Y esto no es nada menos que aplicarle la transformación a mi segundo vector. Significa que esto es la transformación del primer vector x1, y1 y la transformación de x2, y2. Entonces, ¿qué significa eso? Que en realidad yo he llegado a lo que me estaban diciendo, que la transformación de x1, y1 más x2, y2 es la transformación de x1, y1 más la transformación de x2, y2. ¿Y qué es lo que yo quería probar? ¿Sí? Entonces me falta la otra. Lo tenemos. La otra es de manera similar. Yo voy a aplicarle esto. Y como yo sé que por propiedades de vectores, esto va a ser igual al aplicarle alfa a los dos componentes. Si yo vengo, puedo hacer esto. Por propiedades de vectores, yo puedo hacer esto. ¿Y eso qué significa? Que eso es. Esta no es nada más que la transformación lineal del vector XY. Entonces eso va a ser alfa por la transformación lineal de XY. Y así T es una transformación lineal. Entonces ahora procedemos a ver las propiedades de las transformaciones lineales imagen y núcleo. Bueno, antes de hablar imagen y núcleo, quiero que veamos estas propiedades. Si yo tengo una transformación que va de B a W, de V a W, entonces para todos los vectores U sub 1, U, V, V1, V2, hasta Vn perteneciente a V grande y todos los escalares que yo quiera, alfa 1, alfa 2, alfa ya, como son escalares que pertenecen a R. Entonces, T de 0 va a ser igual, la transformación 0 va a llevar al 0. ¿Eso qué significa? Significa que al 0 del primer elemento
el 0 de v, porque este de acá me indica que es el 0 de v, al aplicar la transformación lineal, el 0 me debe de llevar al 0, pero de w. El 0 de aquí me lleva al 0 de acá. Otra cosa, si yo tengo la resta de dos elementos, entonces es la transformación lineal de la resta de los elementos es la resta de las transformaciones lineales de los elementos. Y por último, esto es como una combinación lineal, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo mismo que hacía en las primeras propiedades. Recuerden la primera propiedad que sacaba el escalar, entonces el producto escalar, entonces puedo hacer lo mismo, pero para ya bastante, no solamente para uno. Entonces esas son las propiedades más importantes que se pueden dar en este caso. Me preguntaría a mí misma si hay alguna duda, pero como soy yo misma, yo siempre voy a decir no hay duda. Así que, mis amados estudiantes, ya me pregunté si hay dudas y como no hay dudas, puedo avanzar. Y nada, que cuando ustedes estén viendo miles de dudas, pero ni modo. Así es la vida de injusta. Yo estoy aquí solita, entonces ustedes van a estar solitos. Ya ven, no opinamos lo mismo en este caso. Ahora, se va a dar la definición de un par de teoremas. En algunos de ellos he puesto ejemplos para que veamos mejor cómo se refleja. En algunos otros, por falta de tiempo, ya no se puso. Entonces vamos a ver esto. Procedemos a esta aquí. Nos dicen el teorema 7.2.2.2. Lo he dejado así para que ustedes observen que yo el material que he usado es el material 2 primero que está en la plataforma, el completo. El otro, la verdad, está bien, está bueno. Y pueden leer otros más. Entonces, me basé en este porque es el que tiene la mano y pues me gustó, la verdad está bonito. Entonces vamos otra vez. Procedemos ahorita, estaba viendo a ver que no hubiese problemas de conexión. Entonces vamos a ver, nos dice, yo tengo siempre lo que es un espacio vectorial. Y este espacio vectorial tiene una condición de que la dimensión es finita, ¿sí? Tiene que tener dimensión finita. Y a la vez tengo una base de este espacio vectorial. Entonces me dicen que yo tengo vectores en el otro espacio vectorial, ¿sí? W. Ahora me dice, suponga que T1 y T2 son transformaciones lineales de V en W, de V en W. Tales que voy a tener la transformación 1 para un vector P sub I de acá, va a ser igual a la transformación 2 para un vector P sub I de acá, ¿sí? Entonces cualquier otro vector B, cualquier otro vector de este espacio, vamos a tener que la transformación 1 de ese espacio vectorial, de ese vector, perdón, va a ser igual a la transformación 2 de ese vector. Es decir, que T sub 1 es igual a T sub 2. Tal vez verlo ahí es complicado, pero lo podemos ver en un ejemplo. Pero la explicación de ese teorema. El teorema anterior indica que si yo tengo una transformación lineal B que va a W
y B tiene dimensión finita, entonces solo es necesario conocer el efecto que tiene T sobre los vectores de la base en B. Esto es, si se conoce la imagen de cada vector básico, se puede determinar la imagen de cualquier vector en B. Esto determina T por completo. Para ver esto, sea B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, una base en B. Y sea B otro vector en el B. Entonces, de igual que en la prueba del teorema anterior, yo voy a tener que T de B va a ser igual a alfa de 1 por T de 1 más alfa 2 por T de 2 más así sucesivamente. Ok, mirémoslo con un ejemplo. Si se conoce el efecto de una transformación lineal, que es lo que me dan, ya se conoce el efecto de una transformación lineal sobre los vectores de la base, se conoce el efecto sobre cualquier otro vector. Entonces me dice, sea T una transformación lineal de R3 a R2. Y supongamos que la transformación lineal a este vector, al vector 1001, me lo lleva al vector 23 de R2. Si yo me tomo el vector 010 en B, al aplicar la transformación lineal, me lo va a llevar al vector menos 1,4. Y si yo tengo el vector 001 en W, en V, perdón, al aplicar la transformación lineal me va a llevar a W y me va a transformar en el vector 5 menos 3. Y ahora me dice, bueno, pues calcular lo que me le va a hacer la transformación al vector 3 menos 4, 5. Eso es lo que me están diciendo al final. Calculame eso. ¿Qué me le va a hacer? Dime, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, lo que yo hago primeramente es escribir este vector como una combinación lineal de la base. Este de acá, sabemos que esta es la base canónica de R3. Entonces, como es la base canónica de R3, sabemos que me va a generar a todos los vectores de R3. Entonces, este de acá tiene que escribirse simplemente como una combinación lineal de esa base, de la base que ya me dan. Entonces, como me dan la base, entonces yo lo voy a escribir como combinación de esa base. Entonces yo voy a tener, ¿qué va a ser? Este de acá es igual a tener este de acá. Entonces este vector de acá va a ser igual a tener 3 por la transformación lineal de menos 4 por la transformación lineal de este, al aplicar transformación lineal, más 5 por la transformación lineal de este. Aplicando transformación lineal aquí, sabemos que por propiedades va a ser igual a esta a aplicar transformaciones lineales en esta parte de aquí. Esa es la teoría. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Entonces, 3, al aplicar la transformación lineal, ya sabemos que se me llevó al 2, 3. El otro me llevaba al menos 1, 4. El otro es 5 menos 3. El otro es... Entonces, perdón, esa ya es la respuesta. Entonces, esto yo ya sé cómo aplicar, cómo resolverlo. Entonces sería 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Tengo este. Menos 4 y 16. Aquí, pero como aquí es negativo, eso es positivo. 4 y menos 16. Aquí 5 por 5, 25, menos 15. Y como este yo lo puedo sumar, que se suma componente a componente, entonces yo tengo este. Entonces la transformación, aplicarle la transformación a ese vector, me devuelve este vector en R2. Magnífico. Ya aprendimos eso. Ahora, surge otra pregunta. Nos dice si W1, W2 y Wn son n vectores en W. ¿Existe una transformación lineal T tal que T de B1 me lleve a W1? Aquí debería de ser I. Para todo I que está en N, la respuesta es sí. Como lo va a demostrar el siguiente teorema que vamos a ver. Sea B un espacio vectorial de dimensión finita con base B. Vamos con lo mismo. Me está pidiendo que sea finita aquí. Está el espacio de partida, el conjunto de partida. Y que tenga una base con dos partidas. Entonces ya tengo definido lo que es la base. Entonces sea W un espacio vectorial que contiene los n vectores. Los vectores de los que estábamos hablando. Entonces existe una transformación lineal única. Oigan, única. Tal es que si yo parto de acá, llego a este, voy a tener un T de WI, va a ser igual a un W sub. Y se define la función como sigue. Para definir la función, lo vamos a ver en la demostración del teorema. ¿Sí? La demostración del teorema me dice cómo lo vamos a ver. Entonces, 1, si TW es igual a WI, si B sub I, yo sé que un B cualquiera yo lo puedo escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? Entonces, T de B, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual
como al aplicarle la transformación a este, si yo le aplico la transformación de B1 me va a llevar a W sub 1, más la transformación de B sub 2 me va a llevar a W sub 2, más la transformación de B sub n me va a llevar al W sub n. ¿Sí? Entonces aplicar la transformación a alguno de ellos, como aquí ya lo tenía definido, me va a llevar a esto. Entonces, como ves la base para B de T, entonces T está definido para todo B, ¿no? Y como W es un espacio vectorial, entonces T de B pertenece a W. Entonces, ahí continúa la demostración, pero lo que quería que viéramos era que fijáramos cómo vamos a trabajarlo. Ahora veamos un ejemplo. Ahora el ejemplo 7.2.2 me dice, definición de una transformación lineal de R2 en un espacio de R3. Subespacio R3. Entonces me dice, encuentre una transformación lineal de R2 en el plano. Ok, me dan el W y me dicen, pero W es este es su W, este es su plano. Pero ahora me dan el plano, yo lo que quiero encontrar es la transformación lineal. Entonces, ahora, ¿qué no podemos proceder a hacer? Bueno, procedemos. Entonces, del ejemplo que vimos en el anterior, en este de acá, quiero que este ejemplo, va, acá. Tenemos que tener un poco de cuidado, porque en cuando yo digo, si yo he seguido el mismo lineamiento de ver los mismos materiales, por eso le decía que es bueno continuar con la secuencia. Leamos el capítulo anterior de este mismo material, en donde me encuentran una base para esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto primero. Creo que puse el que no era. Bueno. Uh-huh. Vamos a ver. Bueno, les pido que por favor revisen este ejemplo en donde ya le va a definir lo que es el espacio, la base. Entonces nos dice, se sabe que W es un subespacio de dimensión 2 de R3 con vectores básicos. Pues en este ejemplo de acá le definen cómo utilizamos estos vectores básicos. Entonces lo que yo necesito primero es encontrar los vectores básicos, es decir, la base. Entonces la base de este de aquí del ejercicio es esta, pero eso me lo dice en este ejemplo de acá, que por cierto yo se los traía, pero copié el que no era. Entonces, pero ahí está, por favor busquémoslo en el folleto y lo van a encontrar. Entonces, yo encuentro la base, sabemos que la base va a estar compuesta por vectores que son linealmente independientes. Y vamos a utilizar la base estándar de R2, que estamos hablando que va de R2 a qué. Vamos a recordar. Va de R3 y yo quiero llegar a R2. Entonces la base en R2, ¿quién es? La base estándar es, sabemos que el vector 1, 0 y 0, 1. Entonces vamos a definir la transformación lineal como sigue. Entonces, para cada uno de estos, yo quiero encontrar una transformación lineal atrás. Entonces utilizo la base. Entonces voy a decir T de 0, 1. Podríamos haber comenzado de este, ¿verdad? Ahí sí no hay. Solo tengo que encontrar uno de este para cada uno de estos. Entonces, de 0, 1, cupo me va a llevar al 1, 2, 0. Y T de 1, 0 me va a llevar al 0, 3, 1. Ya lo tengo ahí. Entonces, como lo demuestra el análisis que se sigue en el teorema 2, T está completamente terminado por esto. Por ejemplo, T de 5 menos 7. Eso va a ser igual a T de 5 de 1, 0 menos 7, 0, 1. Entonces es igual a S de T 1, 0 menos 7 T de 0, 1. ¿Sí? Y yo sé que al llevármelo del 0, 1, por eso que yo necesito la base, porque yo sé que para la base, ese que yo ya estoy definiendo esta. ¿Sí? Aquí está. Yo lo defino para la base. Entonces, yo para este de acá, yo al aplicando lo que ya definí de aquí, yo voy a tener que ese va a ser el vector 5 menos 11 y menos 7. Entonces, como para cada uno de los elementos de la base, yo le he definido un elemento de este de acá, entonces yo sé que al calcular uno de estos, que yo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de la base, yo siempre voy a tener mi W. ¿Sí? Entonces, de manera más general,
xy va a ser igual a los t de x que van de 1 a 0 más y de 0 a 1. Aquí me toma uno cualquiera, aquí vamos con uno general. Y esto va a ser igual a x, ya vemos que lo podemos separar porque esta es una transformación lineal. Es que puedo hacer la suma de las transformaciones lineales. Y luego, como es transformación lineal, justamente puedo sacar el x. Entonces hago esto de acá y yo sé de que ese de ahí, este de aquí justo ya lo definí. Y este va a llevar al 1, 2, 0 y yo sé que al aplicarle este me va a llevar al 0, 3, 1. Entonces este me va a llevar al 1, 2, 0 y luego al 0, 3, 1. Y esto no es nada más que x, 2x más 3y y y, que es el que tenemos acá. Y eso es justamente lo que andábamos buscando. Entonces el ejemplo que teníamos anterior, que sí está aquí, esta es la base que me hace, pero se me olvidó poner el ejemplo. Entonces, lo que en realidad se hace acá, veamos, es que me dan acá despejo y, ¿sí? Despejo y de esa parte de ahí, que es lo que me va a quedar, que y va a ser igual, vamos a ver, aquí está, que y va a ser igual a 2x más 3z. Entonces yo dejo x, me con un elemento cualquiera de R3, X, Y, Z, entonces, pero como con las condiciones yo voy a tener esto, es decir, X, voy a tener 2X más 3Z y Z. Entonces, eso va a ser igual, que por propiedades, ya lo puedo escribir de esta forma, X2X0 más 0, 3Z, Z. Y eso es igual a X1, 2, 0, Z, 0, 3, 1. Entonces, estos de acá son los que me conforman la base. ¿Sí? Ahora, núcleo e imagen de una transformación lineal. Entonces, cuando hablamos de núcleo, cuando hablamos de transformaciones lineales, podemos hablar de lo que es el núcleo, de lo que es la imagen. Entonces, acá están las definiciones de ello. Para encontrar el núcleo, sean dos espacios vectoriales en una transformación lineal. Entonces, el núcleo de la transformación es denotado por nu de t, está dado por son todos los v's que pertenecen al espacio vectorial v, tal que al aplicarle la transformación lineal me devuelve 0. Y luego la imagen, que lo vamos a anotar como la imagen de I, va a ser todos los w que están en el subespacio w, tales que este w me define lo que es una transformación lineal para algún b que está en v. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar un poco de inyectividad y sobre inyectividad, vamos a ver que tiene mucha relación. También lo que son, cuando hablamos de matrices, entonces también podemos encontrar una representación matricial de una transformación lineal. Por eso, cierto, para este caso les recomiendo mucho la lectura de esta parte. Voy a decir que está en el, permítanme, ya les voy a decir, está en esa es la página 501 para pedirle que revisen por favor lo que es. Voy a pedir con mucho interés que por favor revisemos la parte de lo que es la geometría, y aparece una parte que es de geometría. Geometría de las transformaciones lineales, que está en la parte de la página 510. Entonces ahí donde podemos ver los diferentes tipos de transformaciones que hacen. Está la parte de que la expansión, la compresión en los dos ejes. Estamos la parte de reflexión, la parte de rotación, que también son transformaciones lineales. Y ahí tenemos en la página 513 lo que es la transformación y cómo se hace la representación matricial. ¿Sí? Entonces, esas representaciones ya están dadas, esas matrices. Ya me dice que para hacer una reflexión
Mi representación matricial es la 0, 1, 1, 0. Para hacer una reflexión con respecto al eje X es 1, 0, 0, menos 1. Y sucesivamente ya tengo lo que son las transformaciones. ¿Sí? Ya tengo las matrices dadas. Entonces, por favor, revisémoslo. Esto está muy completo y está muy bonito. Entonces, si yo tengo T que va de Rn a Rm, una transformación lineal, existe entonces una matriz única de M cruz N a sub T tal que yo voy a tener que T de X va a ser igual a T por X, para todo X que pertenece a Rn. Entonces, la matriz de transformación se le denomina matriz de transformación correspondiente a T o representante matricial de T. Y ahí vemos lo que es un teorema de unas propiedades, no vamos a extender mucho en eso. Y encontramos lo que es un ejemplo, representación matricial de una transformación que va de R3 en R4. Entonces nos dicen defina T que va de R3 en R4 por esta forma. Y nos pide que encontremos A sub T, el null de T, la imagen de T, B sub T y T. Entonces aquí presentamos la solución. Aquí lo podemos ver, siempre utilizando, cuando vamos de R3 siempre utilizamos lo que es la base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y qué es lo que hacemos de esta parte de acá, pues asociar. Ese le corresponde al 1, 1, 2, menos 1, es este de aquí. En el otro yo que tengo menos 1y, 1y, menos 1y y 1y. Y en el otro que tengo 0z, 1, menos 1 y 2. Entonces, cada uno de ellos me transforma en uno de estos. Así, la A de 3, la matriz de transición, ¿cuál va a ser? 1, 0, 2, menos 1. Menos 1, 1, menos 1, 1. 0, 1, menos 1, 2. Entonces, esta es la matriz de transición, ¿sí? Es el reflejo a lo que me lleva a aplicarle a la matriz de identidad, ¿sí? Entonces, esto es nada más todo. Como manera de verificación, dice, al aplicarle al x, y, entonces, si yo tengo esta matriz de acá y yo le aplico el x, y, yo tengo que llegar a esta parte de acá. Entonces lo aplico por las operaciones que ya podemos y vemos que llamamos lo mismo. Entonces significa que esa es la matriz de transición. Pero la matriz de transición no es muy difícil de calcular. Entonces ahora se calcula en el núcleo la imagen de A. La forma escalonada por renglones, yo llego a a la forma escalonada por renglones es este. Entonces, ya que P de 3 más P de 3 es igual a 3, estas propiedades las pueden ver, por favor, en el material anterior. P de 3 es igual a 3 y B de A es igual a 3 menos 3, que es 0. Entonces, eso significa que null de T es igual a 0 y la imagen de T va a ser el generado por este vector, ¿sí? Y vemos que se cumple esa propiedad. Entonces, la parte de isomorfismos, porque ya quiero ver los ejercicios, les voy a pedir que lo leamos un poco en la casa. Lo que sí les voy a decir es que un isomorfismo, para que sea un isomorfismo, primero tiene que ser inyectiva. Como les comentaba, las preimágenes tienen que, si las preimágenes son iguales, las imágenes tienen que ser iguales y tienen que ser subyectivas. Es decir, si yo para cualquier elemento W1 existe algún B1 en el punto de partida, tal que al aplicarle me le lleve a ese W1. Entonces, la transformación lineal, entonces se dice que T es sobre W, sí, siempre, simplemente sobre sí, para todo W que está ahí, perdón, existe al menos un V en W, tal que lo que les decía, T de B es me da un W. Entonces, para saber si es sobre, me tomo uno de acá y debe de existir uno en este de aquí, tal que aplicar la aplicación me lleve al que me he tomado. Es decir, 3 sobre si solo si la imagen de T es igual a W. Porque para cada uno de acá yo tengo que encontrar un mayor. Tiene que ser. Entonces, T es 1 a 1, T es sobre y T es sobre, entonces T es 1 a 1. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en esta parte. Un isomorfismo es transformación lineal. Entonces T es un isomorfismo si T es 1 a 1 y es sobre. Entonces,
el teorema y vamos a pasar a lo que es la solución del primer ejercicio y después lo parte de isomorfismo lo vamos a reforzar en lo que es la tutoría de repaso, ¿sí? Entonces, determinar si la transformación T que va de estos dos espacios vectoriales donde P me dicen que es AX más B tal que A y B pertenece a R y D me dicen que es la matriz A0, 0B tal que A, B pertenecen a R definida por esta forma, esta me devuelve f de 0 y aquí me devuelve f de 1 para toda f es lineal. Entonces, para que una transformación sea lineal debe cumplir las dos propiedades que se señalaban en la identificación de un concepto. Esas dos propiedades, que eran las que ya vimos, no le habíamos puesto nombre, pero una se llama superposición y la otra se llama homogeneidad. Verifiquemos que cumple estas dos propiedades. Primero la superposición, es decir, que si yo me para toda f1 que me va a devolver a 1 x más b1 y otra, me tomo dos funciones, f, 2f, los elementos primeros, entonces estas dos van a estar en mi conjunto de partida, entonces yo voy a tener que la transformación de la suma de ellas va a ser igual a la suma de las transformaciones. Entonces vamos a tener que, en lugar de poner aquí F1 o F2, vamos a poner mis elementos. Entonces, a sub 1x más b sub 1 más a sub 2x más b sub 1. Entonces yo por propiedades puedo hacer esto de acá fácilmente. Lo que me dice aquí, ¿qué es lo que me le hace al conjunto? La función lo que me le hace es llevármela a esto de acá. Entonces, efectuando la suma del lado izquierdo la igualdad y aplicándote el lado derecho vamos a tener en el primer elemento me dice que va a ser evaluarlo en 0. Entonces, si esta me la evalúa en 0, entonces el único valor que me quedaría aquí va a ser b sub 1. Entonces sería 0, 0 por lo que me da y le evalúo en 0 el otro. F2 acá me lo define tal que en esta parte de acá lo que me va a devolver es un F1. Pero F1, ¿quién es? F1, ese valor lo funciona en F1, ¿verdad? Entonces, cuando equivale a 1. Entonces ahí me va a devolver a sub 2 más B sub 1. Aquí hay que recordar eso. Lo que hago aquí es primero evaluar en F0, que es lo que me dice. Aquí va a tener tu componente F0 para el primer elemento, pero eso es que me va a quedar todo esto 0 y solo me queda B sub 1. Y aquí lo que vas a hacer es evaluar en F1 cuando equivale a 1 y te queda esto. Entonces, aplicándote del lado izquierdo y sumando del lado derecho, vamos a tener esto de aquí, que es lo mismo. Por lo tanto, se cumple. Lo mismo pasa por el producto, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que t de alfa es esto. Entonces, alfa. Podemos partir de acá, que lo que me hace es el producto, ¿sí? Esto es 0, entonces me queda alfa b, 0, alfa a más alfa b. Aquí lo mismo, al aplicarle a esta, me devuelve esto, me va a devolver solamente b, el otro 0 y el otro la suma a más b. Y como alfa pasa a multiplicar cada uno de ellos por propiedades de matrices, entonces ya me da lo mismo, entonces podemos concluir de que la transformación es lineal. Entonces el ejercicio 2 me decía que probáramos que la identidad, la transformación de identidad es una transformación lineal. Entonces, primero, la primera condición debe de cumplirse, que para los elementos que yo me tomé, tiene que ser igual a 0. Pero resulta que y de x más 1, porque la identidad va a ser a x más y para todo x, y en b. Pero eso no es nada más que y de x más y de y, según se cumple la condición. La segunda condición es que y de alfa x va a ser igual a alfa por y de x, pero esto no es nada más que alfa x. Y eso lo puedo meter como alfa y de x. Por lo tanto, es una transformación lineal. Esta es la más sencilla de verificar. Me piden saber que esto es una transformación lineal. Ok, vamos a ver si esto es una transformación lineal. Vamos del espacio R3 a R3. ¿Sí? Entonces, tengo un vector acá, voy a devolver otro vector. Ojo, solo que en el segundo elemento yo dejo algo fijo, que es 2. Entonces, primero me voy a tomar dos elementos en R3. Aquí está mi primer elemento, mi segundo elemento. Hago la suma de ellos, yo ya puedo aplicar suma de vectores en R3, lo aplico primero antes de aplicarle
de aplicarle, le puedo aplicar acá lo que es la transformación, ¿sí? Entonces le aplicamos la transformación y nos va a quedar esto. Porque ese es lo que me dice, que el segundo elemento me deja 2 y en el primero me deja el primer elemento y en el último me deja el último elemento. Lo que nosotros podemos hacer, ¿por qué lo estoy haciendo? Aquí ya lo podemos ver, pero la forma de hacerlo aquí es, bueno, primero yo encuentro lo que es la transformación de la suma y luego encuentro lo que es la suma de las transformaciones. Y si estas son iguales, entonces ya está, ya cumple la primera propiedad. Y justamente es lo que se hace aquí. Entonces, ¿qué pasa? Observemos esto. X1 más X2, 2, Z1 más Z2. Pero ¿qué pasa cuando yo lo hago separado? Yo voy a tener X1, 2, Z1 más X2, Z2, 2, Z2. Ajá, muy bien. Entonces ya podemos hacer la suma de ellos porque ya conocemos cómo. Me quedaría X1 más X2. 2 más 2, que es 4. Z1 más Z2. Ah, pero este de acá no es el mismo que este de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estos dos no son iguales. Por lo tanto, como no son iguales, pues, hombre, no es una transformación lineal. Entonces, ya vimos que podemos ver que no es una transformación lineal. Si aquí se hubiera dado que se cumplía, tendríamos que proceder a probarla del producto. Y si ya no se cumple, pues ya no es. Tiene que cumplirse las dos. Lo mismo que pasaba con espacio vectorial. Sabemos que para hacer espacio vectorial deben de cumplirse las 10 propiedades. Entonces, tenemos otra transformación lineal y aquí nos pueden encontrar la imagen. La imagen sabemos que van a ser. Recordemos, ¿dónde está la imagen? La imagen está aquí o está aquí. La imagen es del conjunto de llegada. Por lo tanto, la imagen es un elemento de acá. Entonces, lo que me voy a tomar es un vector. ¿De cuántos? De 3. Vectores de R3. Ok, muy bien. Entonces, lo que me tomo aquí. La imagen va a ser igual. Todos los vectores X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que va a existir un vector en el conjunto de partida y tal que acá es una igualdad, ahí tenemos un problema, es una igualdad, es decir, que se debe de dónde podemos tener esto. Hay que recordar la condición que cumple, ¿sí? Ok, aquí lo tenemos. Al aplicarle a esto, yo esto lo aplico a B, yo voy a tener A más B, A menos B, A más 2B. A más B, A menos B, A más 2B. Tiene que ser igual a ese de acá. Porque yo aquí ya le estoy aplicando lo que es la transformación. Entonces, tenemos esto. Pero por igualdad de vectores, nosotros sabemos que eso va a ser igual a componente a componente. Entonces, procedemos acá, desarrollamos esto de acá y al final llegamos a esto. Entonces, como yo ya tengo una igualdad, yo puedo igualar estos dos. Y yo vamos a tener aquí lo que me da, lo que andaba buscando. Entonces la imagen de este va a ser todos los x, y que pertenecen a R3, tal que 3x menos y menos 2, z es igual a 0. Ok, entonces, pero tenemos que recordarnos como lo hacemos siempre, tomando un elemento del conjunto de llegada y sabemos que al aplicarle la transformación lineal debemos tener un elemento en el conjunto de partida. Entonces el ejercicio 5, determinar la imagen de L que va de R3 a R2 definida por esto. Entonces, si L es igual a todo vector del plano R2 es imagen de algún vector del plano R2, R3, perdón. Por lo tanto, la imagen de la transformación está formada por todos los vectores de R2, de modo que B es igual a los X, Y, Z pertenecientes a R3, tal que X, Y, Z pertenecen a R2. Y este es todo R2. Ok, el ejercicio 6. Determinar el núcleo, el kernel de la transformación lineal. Ahora ya no voy a encontrar la imagen, voy a encontrar el núcleo. Entonces, decíamos que tenemos la transformación lineal. Y se cumple esto. Ok, va de R3 a R2. Entonces, ¿quién era el núcleo? Son todos los que están acá, tal que al aplicarles la transformación lineal, me va a llevar a qué? A cero. Siempre, cero.
Entonces es lo que voy a hacer. Aquí está. Son todos los elementos que están acá. Tal que al aplicarle la transformación me llevan al cero. Pero ajá, muy bien. ¿Al cero de qué? Al cero de esta. Y el cero de esta, como este es un vector de dos componentes, es 0, 0. Ok, el vector 0. 0 de dos coordenadas. De donde yo voy a tener, pero al aplicarle esto, ¿qué pasa cuando yo le aplico esto a un vector cualquiera? Pues aquí me lo dice claramente, me dice que lo que le va a hacer es, al primero le va a restar el tercero, y al segundo le va a restar el tercero. Entonces al primero le resto el último y al segundo le resto el último. Y lo igualo al 0, 0. Por igualdad vamos a tener que este es igual a 0 y que este también es igual a 0. Entonces x es igual a z y y es igual a x igual a y es igual a z. Entonces el núcleo va a ser los x, y, z que pertenecen a R3, tal que x es igual a y es igual a z y z es igual a 0, lo cual representa una recta en R3. Ok, entonces el ejercicio 7 nos dice que vamos de R3 a R4 y lo definimos por esta forma. Nos calcula el KER, el núcleo, la unidad y el rango. Entonces, con el núcleo comenzamos con lo mismo. Queremos encontrar aquello tal que me lleve al cero de este. Entonces, como ya lo habíamos dicho, lo que vamos a proponer es esto. Nos tomamos, sabemos que al aplicarle me va a llevar a esto y entonces yo a eso lo voy a igualar al cero. Entonces, como lo voy a igualar al vector 0, 0, 0, 0, el igualo componente a componente. Y resuelvo mi sistema. Y al resolver mi sistema, yo ya tengo lo que ando buscando, que es esta parte de acá. Entonces, es que va a ser esto, siempre igualando a 0. Entonces, una base va a ser el vector S, es de 5, 2R, y luego la nulidad es igual a 1. Luego, por el teorema, se concluye que el rango de L es igual a 2. Les sugiero que leamos aparte del teorema de los anteriores, porque si no, no vamos a lograr comprender.